Muy buenas tardes, querida familia. Hoy quiero compartir un tema maravilloso, pero primeramente darle gracias a Dios por esta reunión del día de hoy, Señor. La ponemos en tus manos, Señor, dándote toda la honra y la gloria a ti, Señor. Y gracias por permitirnos estar como iglesia unidos en un solo cuerpo, Padre maravilloso. Reconociendo, Señor, que somos guiados por la cabeza, que es Cristo, Señor Padre maravilloso, para seguir avanzando en este maravilloso propósito, Señor. Y ponemos en tus manos, Señor, cada familia que llegará a esta maravillosa reunión en el día de hoy, y a nuestro pastor Abel, Señor Padre maravilloso, que es nuestro representante como iglesia, como cuerpo de cada uno de los que Dios nos permite compartir esta maravillosa palabra. Muchas gracias y todo estará en tus manos, Padre maravilloso. Bueno, quiero compartir hoy con una pregunta muy buena que se llama ¿qué es iglesia? Entonces podemos ver que iglesia es un conjunto de personas fieles unidos por la misma fe. El propósito es la intención misma de Dios y la presentación misma que Dios se ha hecho a sí mismo. Es la propuesta que salió del corazón de Dios, y lo maravilloso de esto es que cuando salió, no había nadie a quien Dios lo podía exponer, así que se le expuso a sí mismo y él mismo la aprobó. Es decir, el propósito de Dios no tiene absolutamente nada que ver si nosotros lo aprobamos o no lo aprobamos, si nosotros lo conocemos o no lo conocemos, si nosotros lo ignoramos o no lo ignoramos. Ese propósito ya está definido en él, y para nosotros el mayor privilegio es ser entendidos en este propósito para poder experimentarlo en plenitud como el Señor lo ha establecido. Entonces podemos ver de que Él fue el que creó su iglesia a través de Él mismo, pero entonces Él nos dio ese privilegio de conocer cada día ese propósito, que es ese cuerpo de nosotros que nos lleva a entender cada día lo que Él ya estableció. Entonces puse un versículo muy importante, que es Colosenses 1, dice del 17 al 18, donde dice, el 16, dice, ya que en ella misma la divinidad fue creado todo. Podemos ver que todo fue creado en la divinidad, que es Cristo mismo, y solamente Él es el que ha creado, y lo que Él ha creado ya está hecho, y nada ni nadie lo puede dañar ni interrumpir. Dice, tanto lo terrenal como lo eterno, visible e invisible, al ojo humano, trono, poder, autoridad, dominio o gobernador, jefe o principado, todo a través de la misma, ya así entra a ella para crear. 17 dice, su esencia es eterna, permanece por los tiempos, el tiempo no puede abarcar o definir, y es por él que está constituido y puede permanecer todo. O sea, a través de él es que permanece todo lo que él ha creado y lo que él ha propuesto. Entonces eso es maravilloso entender, de que todo lo que está creado fue hecho por él, para él y con él. El 18 dice, él es la paz superior, lo más alto del cuerpo o iglesia. Fue el primero en disfrutar la resurrección que alcanzará a todos los redimidos, pues como cabeza y primero debe experimentarlo todo, para que después el cuerpo pueda también vivirlo. O sea, cuando nosotros entendemos y conocemos ya de que todo gobierna desde la cabeza, a medida que nosotros vamos conociendo esa cabeza, podemos experimentar día tras día lo que Él ha creado, y así mismo lo podemos vivir. También busqué Efesios 1:22, donde dice, todo está bajo el dominio y la autoridad espiritual de Cristo, quien lo ha entregado a nosotros, su iglesia, su cuerpo, quien tiene
que tiene en él la autoridad para someter y sojuzgar lo creado para gloria de su nombre. Entonces es maravilloso entender que todo está bajo dominio de su autoridad, de Cristo. Entonces es maravilloso entender que todo está sujeto a Él, y por eso es que cada día nosotros debemos dar gloria, todo lo que ha sido impartido a cada uno de nosotros. Efesios 1:23. La iglesia es su cuerpo, quien opera lo que la cabeza quiere llevar a cabo. Somos usados como instrumentos para el cumplimiento de su voluntad, como la plenitud de Cristo, quien lo llena todo en todo. Entonces podemos ver de que Él es la cabeza, y nosotros solo podemos ser guiados por la cabeza, que es Cristo, porque pues nosotros como iglesia no nos podemos dejar llevar por otras cosas que no van de acuerdo a su propósito, porque sabemos y reconocemos que somos instrumentos que funcionamos de acuerdo a su voluntad, y es donde está la plenitud que lo llena todo en todo. Entonces eso es lo que yo quería compartir como iglesia. Y también dice que la iglesia no es tanto saberme versículos, no es tanto hablar de la Biblia. Claro que no quiere decir que no la estudiemos ni que no sepamos versículos, pero entonces lo más importante es entender y reconocer que la iglesia es todo aquello que ha sido formado de Cristo en mí, lo que me hace ser iglesia. Entonces eso es lo que quería compartir, que es iglesia. Acá otra pregunta maravillosa que dice, ¿soy iglesia o iglesia? Entonces puedo ver que sabemos que somos iglesia y podemos hacer iglesia, porque reflejamos a Cristo, lo expresamos, lo manifestamos, lo conocemos, lo vivimos, cuando hablamos lo de Dios y no lo nuestro. Entonces podemos ser iglesia porque pues Él es el que ha formado su iglesia para que nosotros lo conozcamos, lo reflejemos en todo lugar donde vayamos, y todo va de acuerdo a lo de Él y no a lo de uno. Otra pregunta, ¿cómo soy iglesia? Entonces es maravilloso entender, dice, cuando hay un anhelo de aprender, participar, servir, en dar, cuando quiero crecer, avanzar, cuando hay un buen compromiso, cuando soy constante, cuando nos enfocamos para cumplir, cuando somos transparentes, cuando me hacen un llamado de atención, no debo enojar, no me aparto, sino que sigo adelante para formar a otro. Entonces eso es importante entender, cómo soy iglesia. Entonces es importante entender que cuando Dios nos hizo iglesia, es andar de acuerdo a su propósito, y son muchas características donde podemos manifestar como iglesia. Otra pregunta, ¿cómo hago iglesia? Cuando ven algo diferente en mí, teniendo una mentalidad diferente, una nueva manera de pensar, cuando somos activos al cuerpo de Cristo, cuando nos reunimos en otros lugares, cuando nos dejamos guiar o enseñar por Dios, cuando somos ejemplo, marcamos una diferencia, cuando llegamos a un acuerdo, pues cada uno de nosotros hacemos iglesia. Quiere decir que como vamos en el mismo sentir, hablamos de lo mismo, y de eso mismo hacemos para todos los demás, sin cambiarles o quitarles nada. Entonces podemos ver de que nosotros como iglesia, que Dios nos ha hecho iglesia, no podemos ni quitar ni poner, porque lo que Él estableció, por eso es que dice que Él estableció una iglesia donde se hable es de Él, y de acuerdo a eso es que nosotros cada día formamos más iglesias en todo lugar. No es solamente el día domingo donde me reúno, no es solamente en los grupos, sino que en todo lugar podemos formar iglesia, porque pues ya somos formados por Cristo, y ese es el anhelo de cada día, que cada día la gente sea formado en una iglesia maravillosa, porque sabemos que iglesia solo hay una. Entonces eso es valioso entender cada día, que pues es un privilegio que Dios nos haya formado como cuerpo, como iglesia, para llevar a cabo lo de Él. Y entonces eso es muy valioso tener en cuenta cada día.
pero lo más importante es que la vida de Cristo sea formada cada día en nosotros, para así mismo uno seguir avanzando y así mismo podemos formar cada día más iglesia, porque pues eso es lo más importante y podemos seguir formando iglesias a través de cada persona que Dios nos pone en cada lugar, no importa la edad, porque pues sabemos que es de 0 a 100 años, donde podemos reflejar, mostrar esa vida de Cristo en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia. Cuando nos pasa cualquier momento difícil, ahí es donde nosotros reconocemos y entendemos que Dios nos da el valor y la fuerza para seguir adelante y apoyando a cualquier persona que lo necesiten como iglesia. Entonces eso es maravilloso cada día entender lo que es importante de que Dios nos haya hecho iglesias, parte de un cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona ya no se congrega así muy seguido, pues nosotros buscamos la forma que se acomode otra vez para que no se retire, porque pues igual manera somos fichas que somos puestas ahí, y pues cuando una ficha sale y no vuelve así tan seguido, pues se siente incompleta la iglesia. Entonces la idea es que la iglesia esté completa para que pueda funcionar como cuerpo. Entonces, porque pues siempre estamos guiados por la cabeza, que es Cristo. Por ejemplo, una cabeza sin cuerpo no funciona. Entonces es tener en cuenta como darle ese valor a esa cabeza que es Cristo. Pues entonces yo hablo estas cosas de acuerdo a las experiencias que vivo día tras día. Entonces es muy maravilloso ser parte de este maravilloso cuerpo, y pues la idea es cada día avanzar, crecer, y pues también es maravilloso pues cómo uno puede llevar a cabo de insistirle a cada persona de las que Dios nos ha puesto en lugar, que se preparen como iglesia, porque pues la idea no es sentirnos descuadrados, sino estar ahí firmes y adelante cumpliendo el propósito. Entonces, muchas gracias. Este pequeño aporte que quería compartir en el día de hoy. Esperemos que cada uno demos nuestros aportes más tarde. Entonces será de gran bendición reunirnos el día de hoy, porque es un valioso reunirnos como iglesia, porque eso es el anhelo de cada día de cada uno de nosotros. Entonces, una feliz tarde para todos y nos hablamos más tardecito. Muchas bendiciones para cada uno de los que van a ir y nos vemos más tarde. Muchas gracias a todos. Hola familia Vida en Plenitud, ¿cómo están todos ustedes? Qué bueno compartir con ustedes en este tiempo y poder con cada uno de los que conformamos esta familia ser edificados y conformados en el propósito de Dios. Es maravilloso este tiempo realmente. Damos gracias a Dios por su fidelidad, su misericordia, por su favor para con sus hijos, y que en medio de todas las situaciones Él está con nosotros. Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, Dios eterno. Gracias porque en medio de todas las cosas tú nos diriges conforme a tu propósito y conforme al diseño que has establecido para nosotros como tus hijos. Y en medio de este diseño como familia y como Casa Vida en Plenitud, hoy estamos unidos aprendiendo y creciendo en el conocimiento que has determinado para nosotros. Damos gracias por la eclesía y cada día entendiendo la realidad de lo que es ser una verdadera eclesía, Señor. Una iglesia que avanza, una iglesia que crece, una iglesia que no se limita, una iglesia que rompe costumbres, paradigmas, una iglesia entendida, una iglesia que comprende, una iglesia que entiende las realidades de Cristo, la herencia que le ha sido otorgada. Gracias a Dios por cada una de sus verdades implantadas aún en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados en Cristo, pues seguimos adelante en el propósito eterno de Dios. Seguimos adelante comprendiendo las realidades de Cristo, seguimos adelante creciendo en el conocimiento de esas realidades en cada una de nuestras vidas. Eh, la idea es que hayan podido escuchar el pequeño aporte que hizo Zenib y poder complementar con algunas realidades. Zenib habla de unas cosas muy interesantes acerca de este tema.
y creo que esto seguiremos estudiándolo y nunca terminaremos de estudiar esta realidad de la verdadera iglesia de Cristo, de lo que es ser verdadera iglesia, de lo que significa ser iglesia realmente, ¿verdad? Hay un texto que realmente me llama mucho la atención y está en Génesis 28, 12 al 27. Y no sé si recuerdan ustedes lo que dice ahí realmente, eh, es interesante. Génesis 28, 12 al 17. Y soñó Jacob, Jacob. Jacob y soñó he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiere que fueres, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Qué terrible este lugar. Qué concepto de lo que es ser casa de Dios, de lo que es ser iglesia de Dios. Y creo que aquí hay una tarea encomiable para cada uno de nosotros de encontrar en este texto las características de la verdadera iglesia de Dios. Qué terrible, qué lugar terrible es este. Creo que una de las características principales de la iglesia de Dios es que es calificada de esta manera. Qué lugar terrible es este, qué tremendo lugar, qué lugar extraordinario, qué lugar donde suceden cosas extraordinarias. ¿Qué sucedió en este tiempo realmente? Esto no se trata solamente de una visión que contaron por contar o de una historia que pusieron ahí para que la entendiéramos. No, hay unas características especiales allí. Casa de Dios y puerta del cielo. Fueron dos conclusiones a las cuales Jacob llegó al despertar de su sueño o visión. Casa de Dios y puerta del cielo. Características de una iglesia verdadera que entiende la realidad de Cristo y que se convierte en morada de Dios y puerta del cielo. Puerta donde suceden cosas que para nosotros ya deberían ser naturales, pero para muchos son extraordinarias. Esta fue dos conclusiones extraordinarias de verdad que pudo entender Jacob, casa de Dios y puerta del cielo. Él vio una escalera que iniciaba en la tierra y conectaba en el cielo. O sea, un lugar donde el cielo y la tierra convergen en un alineamiento preciso, un lugar donde el cielo y la tierra se unen de una manera extraordinaria, un lugar donde el cielo y la tierra no tienen límites de separación. Eso es una iglesia. Dios estaba al final de esa escalera. Eso implica una presencia constante y manifiesta de Dios, no una presencia que de vez en cuando recibimos, sino una presencia real y viva que habita en nosotros y que constantemente vive en nosotros. Dos columnas de ángeles que subían y bajaban por esa escalera. Una columna de ángeles que subía al tiempo y otra columna que bajaba y descendía por esta escalera. Un lugar de constante actividad espiritual, un lugar de constante actividad angelical, una columna que sube, que terminó sus asignaciones en la tierra y sube a donde el Padre, y otra que bajaba con asignaciones frescas que tenía que cumplir aquí en la tierra. Eso es una iglesia, un lugar extraordinario, un lugar donde las cosas manifiestas
espirituales suceden constantemente, donde la presencia de Dios es manifiesta, donde hay una casa de Dios, una alineación completa, donde hay una puerta del cielo. ¿A través de qué? De la obra de Cristo. A través de la obra de Cristo. A través de su obra expiatoria, donde dijo, consumado es, todo está hecho absolutamente, y cuando uno ya es escogido como un verdadero hijo de Dios, y hay muchos hijos que convergen en ese alineamiento espiritual, convergen en esa realidad espiritual, se convierte en una eclesía, un lugar de constante actividad celestial, angelical, un lugar donde hay una realidad espiritual evidente, donde hay entendimiento, donde hay sabiduría, donde hay conocimiento conforme al propósito de Dios. Efectivamente, este no era cualquier lugar, era un portal donde el mundo natural y el reino de Dios se encontraban en una mutua consecuencia, en una mutua actividad. Es un portal, la iglesia es un portal donde el mundo natural y el reino de Dios se convierten en una sola realidad espiritual y donde trabajan en un propósito espiritual eterno para cumplir con lo que Dios ha determinado. Y si para eso tiene que determinar asignaciones angelicales que constantemente están en funcionamiento en medio de sus hijos, pues lo va a hacer. Imagínese Jacob, cuántos años, miles de años antes, sin el conocimiento, sin la realidad espiritual que tenemos en este tiempo, y Jacob pudo entender esta realidad de ser casa de Dios, de ser puerta del cielo. Jacob le llamó al lugar de revelación donde Dios se le reveló allí porque es un lugar de revelación, un lugar de iluminación del Espíritu, casa de Dios, alineamiento, cielo y tierra y constante actividad angelical, una puerta del cielo definitivamente. Y eso convierte una iglesia, un lugar donde se reúnen los hijos de Dios realmente en un propósito eterno, en un lugar terrible, en un lugar extraordinario, en un lugar donde se ven cosas realmente extraordinarias. Estas son las características que hacen de una congregación un lugar terrible. ¿Cuáles son esas características que hacen de una congregación de acuerdo al diseño de Dios y al propósito de Dios un lugar terrible? Qué buena tarea es poder examinar este texto y encontrar esas características, ¿verdad? Pues yo te daré solo algunas, pero si encuentras muchas más o si quieres complementarlas por el Zoom, pues será extraordinario que podamos hacerlo. Las características que hacen de una congregación un lugar terrible, un lugar extraordinario, una puerta del cielo, una casa de Dios, es donde hay revelación, donde hay manifestación, donde hay una constante actividad angelical, espiritual, donde hay un alineamiento entre el cielo y la tierra. Y esto no es nada raro, es una realidad que como hijos de Dios debemos evidenciar y manifestar. Un alineamiento realmente entre el propósito eterno de Dios y pues lógico, aquí nos dejó en la tierra para que la iglesia se manifieste, para que la iglesia se revele en estos tiempos. Así Jesús lo resumió de una manera extraordinaria y en una frase que es tremendamente diciente. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Somos manifestadores de la voluntad de Dios. Somos de arriba, dice la Escritura. Somos del cielo. Somos ciudadanos, conciudadanos con los ángeles. Y esa voluntad que se opera en esa realidad espiritual tiene que ser evidente y manifiesta aquí en la tierra. Así en la tierra como en el cielo, lo dijo Jesús. Que manifestemos como verdaderos hijos de luz la realidad espiritual que portamos. Ese es el concepto de iglesia. Que manifestemos la realidad que portamos como hijos de Dios. Que evidenciemos la naturaleza, la esencia, el carácter de verdaderos hijos de Dios. Así en la tierra como en el cielo. La iglesia no es el edificio.
La iglesia ni siquiera es el servicio que ofrecemos en esos edificios. La iglesia son las personas realmente que hemos sido unidas en la muerte y la resurrección de Cristo. Esa es la verdadera iglesia. La iglesia son las personas que hemos sido reunidas, que hemos sido unidas en la muerte y la resurrección de Cristo. Romanos 6.1 lo declara de una manera también muy constante. Romanos 6.1 al 11. No es un texto muy largo que podemos leer. Romanos 6.1 al 11. Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Verso 7, porque si el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia son las personas que han sido unidas a la muerte y a la resurrección de Cristo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Así que también resucitamos en Cristo para andar en una vida nueva, una vida que refleja el carácter, una vida que refleja toda la obra de Cristo, una vida que refleja la naturaleza, la esencia de Dios que habita y que mora en cada una de nuestras vidas. Este es el concepto que definitivamente nos reta a nosotros como hijos de Dios. Es un concepto que definitivamente ya tenemos que romper este concepto de que voy a la iglesia. Ya tenemos que romperlo totalmente. Yo no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia. ¿A qué hora empieza la iglesia? ¿A qué hora empieza la iglesia? La iglesia empezó hace muchísimos años y en el tiempo perfecto de Dios. La iglesia significa, eclesía significa realmente la reunión y podemos usarla correctamente cuando nos reunimos a la reunión con el propósito eterno de ser cada día formados, de crecer y no referirnos al edificio como tal. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que nos dejan ver realmente lo que es la iglesia. Efesios 1:22 al 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Acaso el edificio tiene una cabeza? ¿Acaso el servicio tiene una cabeza como tal? Solo un cuerpo es el que tiene cabeza. Y Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso está el cuerpo, para reflejar el carácter, para reflejar la esencia, para reflejar la naturaleza. Esa es la verdadera eclesía, aquella que bajo el gobierno de Dios y bajo la influencia y el gobierno de la cabeza que es Cristo,
hace y cumple la voluntad de aquel que lo envió. Es comprometida, es obediente, es generosa, como decía Zení. Una iglesia que obedece, que es comprometida, que da todo de sí en cumplimiento del propósito eterno, la cual es su cuerpo. La cabeza no puede hacer nada por sí sola. El cuerpo no puede hacer nada por sí solo. Se necesita que orgánicamente estén unidas. Y el cuerpo hace lo que la cabeza le dice. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos el reflejo de Cristo. Somos el reflejo de esa esencia, de ese gobierno absoluto de la cabeza que es Cristo. Primera de Corintios 12 al 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos en un cuerpo. Habla del cuerpo como la eclesía. El cuerpo de Cristo sin diferencia alguna, sin limitaciones alguna, sin limitaciones de color, raza, idioma. Es universal. Sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu y por beber de ese mismo espíritu nos convertimos en el cuerpo de Cristo, en la eclesía de Cristo. Dejamos muy en claro que los creyentes son la iglesia. Entonces, rompamos de nuevo, vuelvo y lo repito, ese concepto del edificio como iglesia, ¿sí? Aunque la reunión de los santos es vital para desarrollar el concepto de iglesia. Aquí hay un punto bien tremendo, donde a través de miles de años se introdujo este error de llamar al edificio iglesia, ¿verdad? Esto viene de una costumbre de miles de años, pero tenemos que romperlo totalmente porque eh, nosotros somos la iglesia. Dios habita en nosotros. Dios habita en nosotros. Nosotros somos la iglesia. Nosotros como hijos verdaderos de Dios somos la iglesia. Muchos creyentes aprendimos un cristianismo que lleva todas sus actividades centradas a un edificio donde se congregan con otros creyentes. Como resultado se fue como funcionando la idea de templo en el Antiguo Testamento y el templo, pues claro, algo chévere donde se encerraban a hacer sus reuniones, sus cultos, el lugar donde Israel realizaba sus actividades religiosas. eh, entonces se fue fusionando eso con las actividades de la iglesia hoy en día. Sin embargo, el Nuevo Testamento explica que nosotros somos el templo de Dios. El templo en el Antiguo Testamento es una sombra, una figura de lo que quería darse a conocer como iglesia del Señor. El Señor mora en nosotros, no en un edificio. El Señor mora en nosotros, no en un edificio. Si tú declaras santo el edificio y tú no eres santo, creo que estamos en una contraposición de significado de palabras. Estamos contraponiéndonos al término verdadero de lo que es iglesia del Señor. El Señor mora en nosotros y no mora realmente en un edificio. Yo cuando salgo del edificio, Dios no se queda allá, no, Dios se va, está en mí, Él viene conmigo, Él no sale de mí. Estos son algunos de los versículos que nos hablan realmente de que Dios está en nosotros. Y creo que son versículos que tú ya conoces, pero quiero enfatizarlos para que puedas tenerlos en mente y cuando alguien te diga, vamos a la iglesia, tú tengas una respuesta realmente contundente basada en un fundamento bíblico. Juan 14:23 dice, Jesús le respondió, y si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi palabra lo amará, y mi Padre lo amará, perdón, y vendremos a él y haremos con él morada. Nosotros somos la iglesia. Dios habita en nosotros. Primera de Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios
y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Primera de Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Qué interesante, ¿verdad? Qué magnífico y extraordinario es esto. Primera de Corintios, nosotros somos el templo de Dios, ¿no? Y enfatiza, o sea, esa primera de Corintios 3:16 enfatiza demasiado este tema. Ustedes son templo de Dios, lo primero que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Y el Espíritu de Dios, para que no tengan lugar a dudas, no está diciendo que habita en un lugar, sino que habita en ustedes, en las personas que van a ese lugar. Primera de Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Primera de Corintios 6:19. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Somos la verdadera iglesia que está en ustedes, el cual tenemos de Dios y que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Segunda de Corintios 6:16. Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Somos templo y hay muchos otros versos que tú puedes buscar en la escritura, en Hebreos, en Gálatas, y hablan del templo precisamente, del templo. Nosotros somos templo de Dios. Nosotros somos realmente la eclesía, el cuerpo de Cristo. Cuando confesamos nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo es enviado para morar en nosotros, haciendo que seamos templo y la casa de Dios. ¡Qué lugar terrible es este! Es casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. ¿Será que la gente cuando nos ve a nosotros puede decir eso de nosotros? ¡Qué lugar terrible es esa persona! Es casa de Dios, es templo de Dios, es puerta del cielo. De igual manera, hay muchos otros pasajes que nos enseñan que somos la casa de Dios definitivamente. Esto no tiene lugar a dudas. Y como hemos visto, pensamos eh, en el edificio a veces de una manera similar como los israelitas veían el templo. Hemos creído que vamos a la iglesia, al edificio para estar en la presencia de Dios y así terminamos llamando casa de Dios al edificio y perdemos de vista el verdadero significado de pasajes bíblicos como estos, de pasajes importantes como estos, que hemos visto que somos casa de Dios, que somos templo de Dios, que somos el edificio de Dios. Primera de Pedro 2:5, perdón. Primera de Pedro 2:5. También ustedes como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Piedras vivas, somos edificados como una casa espiritual donde se ofrecen sacrificios espirituales. No sacrificios como en un antiguo pacto, no esa clase de sacrificios. Yo no hago sacrificios para ganar puntos con Dios, yo no hago sacrificios para ganar la salvación, yo no hago sacrificios para ser más espirituales. Esos sacrificios ya fueron hechos por medios de Jesucristo. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Efesios 2:19. Así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los cielos y son de la familia, que literalmente en muchos textos bíblicos no dice familia, y son de la casa de Dios. Son de la casa de Dios. Somos la casa de Dios en Cristo Jesús. No por lo que nosotros hagamos u operemos allí, sino por su gracia, por lo que ya Él hizo por nosotros, por esos sacrificios aceptables que son
en Cristo Jesús para beneficio de su cuerpo, de la eclesía. Hermanos, y quiero hacer énfasis en esto, nosotros somos el lugar donde mora el Señor. Yo no sé si esta frase marque tu vida, pero sí sé que es una realidad en los hijos de Dios. Somos el lugar donde mora el Señor. Somos el lugar donde mora Cristo. Somos el lugar donde mora Dios. ¿Vemos la iglesia de esta manera? ¿Entendemos el concepto de iglesia de esta manera? ¿Que somos el lugar donde mora el Señor? ¿Dónde nació realmente la iglesia? ¿Somos la iglesia o hacemos la iglesia? Son preguntas que hemos venido desarrollando en estos días y que creo que ya estamos afianzando ese concepto realmente importante de lo que es ser iglesia. Después de que murió Cristo, la cortina que separaba al pueblo de Israel del lugar santísimo en el templo se rasgó de arriba abajo. Eso lo dice en Mateo 27:51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto da a entender que la presencia del Señor ya no estaba restringida a edificios, ni a lugares de piedra, ni a casas, ni a tabernáculos, ni a sinagogas. Esto da a entender que la presencia del Señor ya no estaba restringida a ninguna clase de edificio inmaterial, de edificio hecho por el hombre. Ahora todos nosotros, por ser casa de Dios y morada de Dios, tenemos un acceso directo a la presencia de Dios por medio de Cristo. Él vive en nosotros, tenemos una unión permanente con Él, donde hablamos con Él y Él nos habla constantemente. Cuando confesamos la fe en Cristo Jesús, que es el verdadero renacimiento, el Espíritu Santo es enviado para morar en nosotros, haciendo que seamos ese templo y esa casa de Dios. Esto tiene que cambiar nuestra manera de pensar de lo que es ser iglesia. Tiene que cambiar nuestra manera de pensar y de hablar con respecto a la iglesia. Incluso, aunque muchos de nosotros sigamos llamando al edificio iglesia por razones prácticas, por así decirlo, conocer que la iglesia somos los creyentes debe llevarnos a maravillarnos ante la misericordia de Dios, que no solo quiso redimirnos, sino también venir a habitar entre nosotros. Qué gracia inefable, qué gracia incomprensible. Por eso Pablo describía esa gracia como algo que era totalmente incomprensible. No la podía comprender, inmerecedores de eso. Pero Dios en su infinito amor y en su infinita gracia nos hizo merecedores de darnos salvación, de darnos vida eterna, de rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, pero esto va mucho más allá. Va tan allá que después de todo eso nos hizo morada de Él. Somos la iglesia del Señor, somos su morada. ¿Entiendes esto? Eres morada de Dios, eres morada de Dios. Cuando Jesús entró al templo, y en la ley vio que su morada estaba contaminada, ¿qué hizo? Le dio ira en su corazón al ver que la morada de Dios estaba siendo contaminada con costumbres religiosas, con ritos, con cambios de dinero, con pecado, porque aún ahí en ese templo habían hasta prostitutas sacerdotales. Pecado, trampas, negocios ilícitos en medio del templo. Y esto era sombra y tipo figura de lo que sucede en nuestra vida como morada de Dios. ¿Cómo está la morada de Dios que eres tú? ¿Cómo está esa morada en tu vida? Si está limpia, pura, casta, eres obediente, comprometido, generoso, activo en el llamado y la asignación de Dios.
¿A qué le estás dando el primer lugar en tu vida como morada de Dios, como iglesia de Dios? ¿Estás reflejando el carácter y la naturaleza de Dios en tu vida realmente? Mis amados, creo que esto tiene que retarnos. Jesús volcó las mesas de los cambistas, rompió los lugares donde comerciaba con los sacrificios, sacó los que estaban allí negociando ilícitamente y limpió su casa. Ahora, a través de la obra de Cristo, significa que Él ha limpiado esta morada que soy yo en el Espíritu, para que yo obre conforme a su propósito, conforme a la realidad y a la naturaleza del Padre, que ahora no está fuera en un lugar o en un edificio, sino que está dentro de mí. Y desde allí opero como un verdadero hijo de Dios, entendido en lo que es ser una verdadera eclesía, conforme al propósito de nuestro Padre eterno. Esto es tremendo. Somos morada de Dios, somos la eclesía de Dios, somos el cuerpo de Cristo, la expresión máxima de Dios aquí en la tierra. Escuche esto, tú eres la expresión máxima de Dios aquí en la tierra. No el pastor, no el apóstol, todos ellos en conjunto, todos somos la expresión máxima de Dios aquí en la tierra. Dios, y esto es fuerte, Dios no puede hacer su obra por sí mismo, sino que delegó a la eclesía, a la iglesia, para que haga su obra aquí en la tierra. Qué responsabilidad, qué compromiso y qué amor tan grande. Insignificantes humanos comparados al lado de Dios, a los cuales le delega una responsabilidad tan grande, de ejercer un llamado, una asignación y cumplir con un propósito eterno, de conocerlo. Escuche esto, si no le conozco, no le puedo dar a conocer, de conocerlo para darle a conocer. Así que la invitación es que nos comprometamos, seamos obedientes. Ahora que esta próxima semana viene el CAN, la invitación es que todos puedan asistir, que lo económico no sea una limitante para no ir al CAN. Necesitamos que todos vayan al CAN, que crezcamos, que aprendamos, que estudiemos, que analicemos. El próximo domingo y el próximo sábado no vamos a tener un video como tal. Nos reuniremos, Dios, en el propósito eterno de Dios el domingo para hablar de temas acerca del CAN. ¿Qué te gustó del CAN? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué enseñanzas te gustaron del CAN? Ese va a ser el tema del próximo domingo. Así que la invitación es que vayas, lo escuches, lo veas en diferido por internet, bueno, no sé, pero que al menos un mensaje que tú veas y tú puedes dar un aporte el domingo, el próximo domingo, no este, sino el próximo, acerca del CAN, ¿sí? Entonces, allí los esperamos a todos. Damos gracias a Dios, Señor, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, y que podamos entender realmente el concepto de eclesía que somos nosotros, que podamos entender la realidad de Cristo que nos constituyó como un edificio de piedras vivas que crecen, que avanzan, que son formados y que crecen a la estatura de ese varón perfecto. Una verdadera eclesía conforme al propósito, una verdadera eclesía comprometida, obediente, Señor, una verdadera eclesía que se entrega totalmente como tú lo deseas realmente, Señor, como el deseo tuyo. Una verdadera eclesía que avanza en cumplimiento de ese propósito. Una verdadera eclesía que no vive en los aspectos naturales, en los aspectos temporales de la vida natural, sino entendiendo el propósito eterno de Dios en el avance espiritual, en el crecimiento espiritual y en que somos como ese lugar terrible, Señor, donde definitivamente somos morada de Dios, somos casa de Dios, somos puerta del cielo. Padre, gracias. Gracias, Señor. No vivimos según las circunstancias temporales, porque aún en medio de esas circunstancias temporales entendemos la realidad de la eclesía. Entendemos la realidad espiritual en que tú nos has constituido. Entendemos la realidad espiritual de la obra consumada de Cristo en nosotros.
Declaramos sanidad en medio de las vidas, porque ya está hecha en Cristo Jesús, alineada al propósito de Dios. Que la vida de Cristo sea manifiesta en los cuerpos de aquellas personas que están pasando por momentos de dificultad y de necesidad. Provisión abundante, soluciones prácticas en medio de sus hogares, productividad económica. Que todo esto sea real y vivo como una eclesía de Cristo en cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu fidelidad y por tu amor. Amén y amén. Amados, nos vemos mañana por Zoom. No se olviden, sigamos hablando de este tema tan interesante. Chao, bendecidos.